Hola, hola, bienvenidos a todos y todas los que están presentes a la clase número 5 del curso de Microsoft Excel. El día de ahora vamos a ver los siguientes contenidos: funciones anidadas, ordenar, filtrar y validar datos. De eso se trata la clase número 5. Entonces vamos a ello. Trabajaremos con el archivo, el cual está colocado en la página de Edmodo. Si usted no lo tiene, pues puede buscarlo en dicha página. Yo le puedo mandar el enlace o compartírselo para que lo pueda abrir desde ahí y poder hacer los procedimientos que voy a ir indicando. Entonces es un ejemplo muy completo donde vemos una serie de funciones para poder obtener datos, que justamente la clase anterior se trata de comprender el concepto de una función. Entonces el día de ahora vamos a ver un poquito más el uso de las funciones con el primer concepto, lo que es una función anidada. Entonces, para el ejemplo, tenemos en la primera columna la de código. Vamos a hacer un ejemplo de una función anidada, pero para empezar, la definición de función anidada, estamos hablando de que es una función en la cual los argumentos que van dentro de ellas son otras funciones. Veamos el ejemplo. Entonces acá lo que vamos a hacer es generar un código a partir de los datos que tenemos disponibles en las columnas. Entonces voy a escribir primero igual. Otra aclaración es que usted, para poder iniciar una fórmula o una función, puede utilizar el signo igual o puede utilizar el signo más. Ambas opciones son válidas. Entonces, cuando iniciamos una función, entonces escribimos el signo igual, colocamos el nombre de la función, esa es la nomenclatura. Por ejemplo, voy a ocupar la función concatenar. Entonces, ahora, cuando escribo concatenar, me pide el argumento un texto 1. Entonces, la función anidada significa que usted puede colocar otra función en el argumento. Entonces acá, en este caso, voy a escribir la función año, la cual se encarga de extraer únicamente el año de una fecha. Entonces presiono tabulador y ahora selecciono la celda de donde hay una fecha. En este caso es la C2. Luego escribo paréntesis cerrado porque la función debe cumplir esa condición. Ahora, para el siguiente argumento, en mi caso es punto y coma, escribo punto y coma. Y acá voy a hacer una separación. Cuando usted quiera ocupar un carácter o una cadena de texto, eso va entre comillas, shift número 2, y nos salen las comillas. Voy a separarlo por un guión medio. Escribo un guión medio. Ahora shift, comillas. Luego voy a otro argumento. El siguiente argumento. Esta función de concatenar me admite todos los argumentos que quieran, porque recuerden que es una función de tipo texto que lo que hace es unirme los textos que voy a utilizar. Ahora voy a ocupar otra función. Voy a ocupar la función izquierda.
izquierda, de la cual voy a tomar los valores de la celda B2. De la celda B2, la cantidad de caracteres que voy a ocupar van a ser 3 y cierro paréntesis. Entonces acá ya llevo dos funciones, llevo la función año y la función izquierda, que están dentro de la función concatenar. Entonces a eso nosotros le llamamos funciones anidadas. Si yo dejo esto así de esta manera y cierro el último paréntesis, que es de la función concatenar, y presiono enter, entonces nos vamos a dar cuenta que acá se cumple. Me tomó el año de la fecha, que en este caso es en la C2, y me tomó los primeros 3 caracteres de las cuales estaba utilizando. Entonces usted puede perfectamente ir anidando funciones con respecto a el dato que usted desea obtener. Entonces acá, cuando ya tengo este dato, hago la opción de auto rellenar para obtener los demás códigos. La función igual sí. Entonces las funciones siempre llevan paréntesis abierto y paréntesis cerrado. Eso es ya por definición de una función. Entonces acá, cuando usted escribe una función, por lo general abrimos paréntesis y en medio de estos dos paréntesis van los argumentos de cada función. Entonces acá, en este caso, cuando yo coloco el cursor de esa manera, pueden ver que aparecen los argumentos que dice prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Entonces allí tengo que escribir cada uno de esos argumentos. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocupar la validación F2, la celda F2. Vaya, si el empleado pertenece al área de ventas. Vaya, muy bien. Entonces acá escribo signo igual. ¿Por qué? Porque allí sí estoy ocupando un operador de comparación de que debe de pertenecer a ventas, estrictamente a ventas. Entonces, para cuando ocupamos un valor de esa manera y es un texto, debe de ir entre comillas, siempre las comillas con shift número 2. Y acá yo debo de escribir el texto que va a aparecer o que tiene en esa celda. Quiere decir que yo voy a poner así ventas, como lo tengo escrito acá. Ya vamos a verificar si varía o no el uso de mayúsculas, minúsculas. Entonces cierro comillas. Este es el argumento para indicar qué condición se debe de cumplir. Entonces aquí estamos indicando que para yo aplicarle la comisión, el requisito es que el valor que haya en la celda F2 debe ser igual al texto ventas. Entonces acá ahora punto y coma, en mi caso, porque para avanzar al siguiente argumento, en otros casos puede ser coma el argumento, el separador, perdón. Ahora voy a hacer la operación aritmética. Entonces acá sobre el salario él va a ganar un 5%. Entonces ahí es una multiplicación, cuando ya lo que ya vimos de la parte de las fórmulas. Entonces de cumplirse que sea el área de ventas, entonces va a ganar el 5%. Pero si no es el área de ventas, entonces va a tener 0 comisión, o sea, 0, nada. Ahora le damos enter y ahí está. Nos da que tiene
15 dólares ganados de comisión, pero porque es del área de ventas. Entonces ahora yo auto relleno la función y aquí podemos observar que nos aparecen solamente dos, justamente dos, porque esos son los datos que tenemos. Pero qué pasa si yo escribo acá así, venta, mire, bueno, lo voy a borrar, voy a escribir venta, no pasa nada. Escribo ventas, ahí sí lo hace. Si se fija, no distingue el uso de mayúsculas, minúsculas. Yo escribo aquí arriba, voy a escribir ventas, ventas, ahí está. Entonces no hay distinción de mayúsculas, minúsculas. Lo que sí hay distinción es la cantidad de caracteres. Por ejemplo, yo aquí solo dejo venta, entonces ahí 0. ¿Por qué? Porque la prueba lógica dice ventas. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. Entonces ahí tenemos esa opción. Ahora, entonces acá el siguiente ejemplo de salario más comisión, pues ya es una simple fórmula. Solamente que acá voy a hacerlo con el signo más para que nos demos cuenta de lo que mencionaba al principio de la clase. Escribo el signo más y ahora la celda donde se encuentra el salario es en la celda D2. Ahora más la comisión G2. Ahora si se fija, bueno, le voy a dar enter, ahí está, 315. Y observe, le doy clic en la H2, presiono la tecla de función F2 para modificar y fíjese bien que Excel siempre antepone el signo igual y luego coloca el signo más que usted había escrito manualmente y luego pues está la suma. Entonces ahí le damos enter y no hay problema y después auto rellenamos, de acuerdo. Ahora con lo de la AFP, estos descuentos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir signo igual o signo más, como a usted le parezca mejor. Vamos a escribir la función si, abrimos paréntesis y vamos a indicar, vaya, si el empleado tiene contrato número 1, aquí sería es igual a 1. Fíjense que acá no le estoy poniendo comillas, sino que estoy diciendo que si es a código 1. Entonces acá, punto y coma, vamos del salario, vamos a descontarle el 3%. El 3%. De 2 por 3%. Lo escribimos así. Pero si no es de código 1 de contrato, entonces 0, no va a tener descuento. Entonces ahora sí, puedo cerrar paréntesis o dar enter porque automáticamente sé que Excel me lo va a cerrar. Le doy enter y ahí está, le hace 9 dólares de descuento. Ahora arrastro hacia abajo y ya tenemos el resultado de cada uno. Solo del último, miren, no tiene descuento porque es código 11. Código 11 de contrato. Entonces acá he ocupado una función condicional, pero lo que quiero enfatizar es que cuando ocupamos el comparador de igual, ya sea para un número, va tal cual así, solamente el valor, y cuando es un texto que queremos validar, va entre comillas. Estamos haciendo, ¿verdad? 7.25 a 7.25. Entonces corrijo la fórmula. F2, corrijo el porcentaje, 7.25. Importante, acá el separador decimal, recuerden de que tiene que ser con base a el sistema de operativo. Si yo le doy enter, vaya, no hay problema.
Esto es el robo del siglo, las AFP. Entonces acá hicimos la corrección, corregimos la fórmula y la autorrellenamos de nuevo. Una forma también más fácil de rellenar una fórmula cuando hay valores antes de él, o sea en las columnas anteriores, es hacer lo siguiente. Miren, acá le doy clic a la fórmula y en la opción donde aparece el autorrelleno usted le da doble clic. Eso es en computadora, doble clic y automáticamente me rellena los valores. 7.25%, muy bien. Entonces sigo. Igual si el código de contrato equivale a 1, entonces vamos a descontarle del salario base. Vamos a descontarle el 3%. Este creo que si no ha cambiado. Si no, pues le va a aparecer con 0. Ok, y ahora rellenamos. Ahora con lo de la renta, en esto vamos a hacer un video aparte explicando cómo hacer el cálculo de retenciones cuando son de servicios de carácter permanente acá en El Salvador. Vale. Ahora acá démosle igual lo mismo, ¿verdad? Igual sí, paréntesis, vuelvo a hacer lo mismo, código de contrato igual a 1, punto y coma, salario base. Bueno, aquí por el momento voy a dejar 0, punto y coma, salario base por 10% y le damos enter. Ahí está. Ahora auto rellenamos la función. Ahora con lo del préstamo mencionamos que acá nada más era para validar cuánto es lo que tiene disponible. Entonces préstamo aquí le voy a poner disponible para que no se confunda. Disponible. Entonces vamos a suponer que es del 20% sobre el salario. Entonces aquí igual el salario, que sería de 2 por 20% y le damos enter. Eso es lo que tiene disponible como una cuota de $60 disponible para un préstamo según sus ingresos. Y ahora con el total de deducciones, acá hacemos la función suma. ¿Desde dónde? Desde I2 hasta K2. 2 puntos K2. Desde I2 hasta K2. Enter. Ahí está el total de deducciones. Lo tenemos así. Ahora auto rellenamos. Doble clic. Y para terminar, el salario a recibir sería igual el salario más comisión menos el total de deducciones y enter. Vale, ahí lo tenemos. Después lo vamos a expresar en dólares. Por último, los totales. Acá ocupamos la función autosuma para que nos lo totalice. Aquí le doy clic al icono autosuma y él ya me coloca la función. Entonces le doy enter y ahí está, para conocer los totales. Luego, otra cosa que quería explicar era con respecto a parte de lo que decía el ejercicio. Contar, la función contar, punto sí, que ahí el ejercicio dice que usted cuente todos los empleados contratados en el 2020. Entonces acá ocupamos esto, igual contar punto sí, abrimos paréntesis, el argumento que nos dice primero es el rango,
Entonces acá seleccionamos todas las fechas, lo tenemos ahí, C2, C8, punto y coma, y luego entre comillas va el criterio. Este es diferente con respecto a las otras funciones, que los criterios en este caso sí va entre comillas. Coloco el operador mayor que, y luego coloco la fecha. Una fecha puede ser cualquier fecha. Por ejemplo, yo les decía a algunos que me han estado consultando que coloquen la fecha el 1 de enero y lo escriben así, de esa manera. Entonces ahora cierro paréntesis y le doy enter, y ahí está, justamente me contabiliza que son 4 empleados. ¿Qué pasa si yo le cambio la fecha? No le pongo 1 de enero, le voy a poner el 1 de enero, no se trabaja. Entonces le voy a poner el 5 de enero. Me sigue contando los 4. Entonces la fecha lo que va a respetar es el año. El salario promedio, esto es igual, aquí íbamos a ocupar igual la función promedio de todos los salarios. Acá tomemos el salario base, un ejemplo, y le damos enter. Ahí está, 387.14 en Messenger. Muy bien, entonces el segundo tema que vamos a ver el día de ahora, déjeme ver. Segundo tema, la parte de ordenar datos. Ok, veamos esa parte, la de ordenar datos. Entonces la parte de ordenar datos le permite a usted tener una información más precisa de lo que usted desea. Un ejemplo, usted puede ordenar datos seleccionando un rango o un bloque de celdas. Voy a hacer el caso siguiente. Acá yo puedo ordenar toda mi tabla. Voy a seleccionar desde A2 hasta, ¿qué sería? A8. Selecciono las filas y luego ustedes en la ficha de inicio van a encontrar un bloque que dice modificar. Un bloque, lo voy a ampliar para que lo vean. Un bloque que dice modificar, y acá encuentran una opción que dice ordenar y filtrar. Ordenar y filtrar. Entonces, al darle clic en esa opción nos aparecen las siguientes: ordenar de A a Z, ordenar de Z a A, orden personalizado. Entonces, ordenar de A a Z ya sabemos que sería ascendente, este sería descendente. Entonces, para que ustedes tengan un mejor control de la opción de ordenar, se le da clic en opción orden personalizado, y acá en esta opción del orden personalizado ustedes pueden buscarlo por columna. Entonces acá yo voy a ordenar, al darle clic por columna, vean que me aparecen los datos. Entonces yo aquí, por ejemplo, lo voy a ordenar por la fecha de contratación, y criterio según ordenación de más antiguo a más reciente, o de más reciente a más antiguo. Aquí ustedes pueden, lo que les mencionaba, ascendente o descendente. Yo le voy a dar de más recientes a más antiguos, y ahora le doy a aceptar. Entonces, al hacerlo así, de esa manera, aquí nos aparecen del 6 de enero, del más reciente, perdón, del más reciente, que es por el año, al más antiguo, que es el 2015. Y si se fijan acá, ya me los ordenó, o sea, en realidad están ordenados por la fecha. Tengo otra tabla así, de esta manera, me lo enviaron así. Entonces, si se fija acá, aparecen la columna apellido y se aparece en la columna nombres, y aparece una calificación. Entonces acá yo quiero ordenarlos por apellidos, los datos. Entonces acá lo que usted tiene que hacer es seleccionar la fila, toda la fila donde usted va a ordenar,
Ahora se va a la opción ordenar y filtrar, orden personalizado. Y acá pues, si se fija, como son bastantes datos, ahora ya no nos aparecen los datos así, que en este caso me debería aparecer el apellido o el nombre. Entonces acá tengo que definirlo por la columna, que en este caso es la columna A. Voy a buscar acá la columna A. Selecciono columna A y ahora le doy a aceptar. Entonces observe que acá ya los datos me los ha ordenado por apellidos según la inicial, porque lo hace desde la A hasta la Z, que aquí termina con Torres, y los datos se mantienen ordenados según lo que yo clasifiqué. Entonces la parte de ordenar, de eso se trata, que de la clase es la parte del filtro de datos. Voy a volver al otro ejemplo al que estábamos al principio trabajando. Vale, los filtros, esto también es muy útil cuando yo deseo buscar un dato en específico. Imagínese que usted tiene una hoja de cálculo con más de 1000 datos, entonces si usted quiere buscar uno en específico, entonces para eso usted utiliza los filtros. Entonces acá siempre en el mismo grupo donde dice ordenar y filtrar, ahí seleccionamos la opción filtro, se le da clic ahí donde dice ordenar y filtrar y busca la herramienta filtro. Entonces le da clic. Cuando le da clic en esa herramienta filtro, usted va a observar que en las columnas de la primer fila donde usted se haya colocado, él muestra un indicador en el cual usted puede filtrar los datos de una tabla. Entonces acá cada columna tiene la manera de filtrar. Un ejemplo, yo quiero filtrar todos los empleados que pertenecen al área de producción. Entonces acá le da clic, veamos, le da clic en el área y acá nos aparecen quienes quiero filtrar. Entonces desactivo donde dice seleccionar todo y solo dejo activado producción. Ahora que ya está así de esa manera, le da a aceptar y ahí están los filtros. Tengo 2 empleados que son del área de producción. Entonces los filtros le sirve a usted para poder obtener datos más concretos, de acuerdo, y puede tener varios filtros. Lo puede filtrar, por ejemplo, solo los que ganen 600, y ya me aparece el dato de esa persona que lo ha filtrado de esa manera. Quiere quitar los filtros y tener todos los datos, pensando de que se le ha borrado o se le ha estropeado la hoja, vuelve a darle donde dice ordenar y filtrar y le da donde dice borrar. Lo voy a hacer de nuevo para que se fijen. Acá se van a ordenar y filtrar y acá aparece la opción borrar para que desactivemos el filtro que había aplicado. Ahora quiere quitar estas opciones de filtro, entonces se va a ordenar a filtrar y desactiva la opción filtro. Muy bien, entonces ahí está el concepto de filtro. Vamos al último tema o el último contenido de esta clase, que es lo de la validación de datos. La validación de datos. Entonces acá, solo a grosso modo, en las fichas hay una ficha llamada datos. Ahí ustedes le dan clic. En la versión móvil vamos a verificar si existe también esa función de datos. Vale, entonces acá en la ficha de datos podemos observar que estamos hablando de lo mismo, de ordenar, filtro, y podemos hacer otras opciones más avanzadas. Pero donde quiero que se fijen son donde dice herramientas de datos. Herramientas de datos. Aquí tenemos una que dice texto en columnas y tenemos la validación de datos. Al darle clic ahí en validación de datos, tenemos validación de datos, rodear
rodear con un círculo de datos no válidos, borrar círculos de validación. Vaya, el día de ahora vamos a ver el primero, que es texto en columnas. Quiero que se fijen qué es lo que vamos a hacer. Voy a agregar una columna antes de la C. Le doy clic a la columna C y luego en el teclado presiono control y el signo de más, control más, y ya me agrega la columna. Otra vez control más y me agrega una segunda columna. Entonces acá voy a reducirle el ancho de columna. Ahí está. Entonces veamos esto, lo de la texto en columnas. Ahora le doy clic a la opción texto en columnas. Perdón, lo primero que tenemos que hacer, veamos que nos dice. Cuando le doy texto en columnas, dice divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Hay que seleccionar la celda que yo quiero definir como texto en columnas. Entonces ahora acá selecciono texto en columnas y nos aparece un asistente. El asistente acá nos dice cómo va a dividir en columnas el texto, y acá le podemos decir delimitados. Elige el tipo de archivo que describa los datos. Vamos a hacerlo delimitados. Pueden ser caracteres como coma, tabulaciones o separar campos. Entonces ahora usted le da clic en siguiente, y el separador que podemos ocupar para dividir los textos en columnas, podemos ocupar tabulación, punto y coma, coma, espacio y otro. Si se fijan en los nombres acá del dato que yo tomé en cuenta, estos están separados por coma, pero también están separados por espacios. Quiere decir que usted pudiera hacer 1, 2, 3, 4 columnas si quisiera separar cada dato, pero también yo lo puedo separar por comas. Entonces yo hago 2 columnas. Entonces acá voy a dejarle la opción coma. Entonces si se fijan en la vista previa, aparecen separados los apellidos y los nombres. Luego me voy al siguiente paso, le doy clic en siguiente, y ahora me dice dónde es que deseo colocar los datos y el tipo de dato que es, que en este caso un tipo de dato texto o general. Y acá el destino, yo decido a dónde voy a colocar ese dato, que en el caso particular lo voy a hacer en la C2. Entonces ahora pulso finalizar y el resultado es que miren, ya separé los apellidos de los nombres. Aquí puedo poner apellidos, y acá nombres. Puedo hacer separado. Ahora sí pude haber hecho con los demás al mismo tiempo. Lo selecciono todo el bloque, texto en columnas, la opción de limitados, siguientes, ya están por coma, siguientes, y ahora decido el destino, que sería la C3, ¿verdad? Ahora le doy clic en finalizar y la magia de Excel, ahí están ya separados por apellidos, nombre. Ahora ya lo tengo así, de esta manera. Puedo borrar esta columna, pero hay que tener cuidado si hay datos abajo de esa columna. Los puedo borrar. Estos los puedo cortar, control X, los paso para la A y esta ya la puedo borrar. Clic a la columna B y luego control menos para eliminar una columna. Control y el guión medio o signo menos. Ahí está. Y ya los tengo separados. Ahora se me estropeó toda la fórmula. ¿Se acuerdan? Porque yo había tomado como referencia acá la columna B. Entonces acá yo lo puedo corregir, no hay problema. Acá borro y selecciono la columna que estaba funcionando. Ahí estamos. Y vuelvo a autorrellenar. Ok, entonces vamos a quedarnos hasta ahí con la introducción de la validación de datos, con el primero, que es de texto en columnas. Espero que
se haya comprendido esta primera parte de la validación de datos, que es una herramienta bastante útil cuando yo deseo dividir en columnas algunos datos que ya me han presentado y que los quiero hacer así de esa manera. Muy bien.